Solamente le enseñé los papeles y me dice, vaya para adentro, no me ande jodiendo. Y seguramente habrá que ir a cargar en uno de esos barcos. Me metí adentro del barco y salió hecho una loca. ¡No! Adelantar dentro de los túneles. Y los italianos están muy locos. Muy bien, a ver si aparcamos en menos de 20 minutos. A pasar el día aquí. Ya la estoy cagando porque ya no sé a dónde mierda voy. Vamos a dar la rotonda y vamos a volver a esa entrada. Está todo roto. Ay, madre mía, qué golpes a los neumáticos. Al tipo solamente le enseñé los papeles. Solamente le enseñé los papeles y me dice, ah, sí, bien, bien, adelante, adelante. Como, te a joder a otro lado, ¿no? Él estaba ahí leyendo el periódico y dice, sí, sí, todo bien, ya estaba, ve por ahí. Digo, bueno, yo también ya sé por dónde está la entrada, ¿no? Sí, sí, se va para adelante, no hay problema. No me hizo ni caso. Se me quedó mirando todo muy amable, sí, como solo le faltó decir gracias por la visita y ya está. Vaya para adentro, no me ande jodiendo. Que estoy aquí leyendo el periódico, qué bueno. Qué risa que me dio el tipo, fue una situación graciosa, ¿eh? Mira, yo me voy a buscar el muelle 13 y ya sé entender a alguien con la carga y los papeles y su padre. Se supone que hay que registrarse ahí, en la entrada, en esta, por donde pasamos. Pero el hombre se me quedó mirando como, sí, sí, adelante, adelante, bienvenido, está en tu casa, tómate un cafecito y yo qué sé. Hasta luego, Lucas. Ni puto caso. Bueno, la siguiente es buscar el muelle 13, nada más. Muelle 13. Bueno, acabo de ver algo que me ha gustado. Por lo menos he visto un 27. O sea, 27 quiere decir que por lo menos ya he encontrado un número de algo. Porque la verdad que no tengo ni idea a dónde voy. Estoy buscando el muelle 13, pero aquí de momento no ha habido más numeraciones, que solamente acabo de ver un 27 en un cartel. Digo, bueno, a ver si aquí a lo mejor ahora veo el 26. Bueno, ya significa que vamos a alguna parte. Esas montañitas humeantes, ¿qué mierda deben ser? Genial. Por lo menos acabo de encontrar un lugar donde hay otros J. Carrión. Yo aquí me quedo. Aquí voy a preguntar. Buen día. Buenos días. ¿Todo Carrión? Carrión, sí. ¿Tu Carrión? Sí, Hasta la 8. perfecto. Primera vez aquí. Oh, yo vine aquí antes de 5 años. Vine aquí. Hace 5 años. Sí.
Más de 5 años. Cuando estuve en Marruecos, con camión marroquí. Yo la primera vez, mi tablet pone registrar en la entrada. La entrada, El sí. guardia de la entrada, buen día, Cuando pase. llegamos la barrera abierta automática. Sí, por eso y ahora he venido aquí porque he visto estos camiones. Ajá. Bueno, Es buena que me encontré el hombre ahí delante. Hay muchos camiones ahí en el parking fuera del pueblo. sí, sí. Me metí para allá también, güey. Me metí también, pues. Y venir aquí, paso la aduana aquí. Y después voy a descargar Bari. 500 kilómetros Al sur, aquí. al sur. Aquí la tablet pone muelle 13, Muy 13. pero yo no he visto ningún muelle 13. Estoy mirando por todos lados, También Muelle no sé. pero no sé, nos dirán aquí después, supongo. Sí. El sábado, Sábado, fiesta. festivo nacional. Sí, sí. Sí, yo estuve en Francia, en la frontera, esperando que se abra en Italia porque se cierra en Francia también a las 10 de la noche. Hay que pasar la frontera exactamente a las 10 de la noche. Los días no entramos en el día porque todos los parques en Francia llenos. Yo paso Ventimiglia Sí, sí. porque no hay parque. No, y en Francia también. Llega el sábado por la tarde, noche, cuando se va a cortar el tráfico y no aparca en Complicada, sí. ninguna parte. Muy bien, acá hay que dar la vuelta. Vale. Hace la redonda. Y vuelve para atrás. Ahora sí. Ahora ya me gusta más. Ahí están los camiones. Sea posible abajo para llegar a la nieve. Bonito. Aquí hay como un fuerte, un castillo, no sé qué es. Parece, ¿no? Una construcción muy antigua. Una noria, parece que hay un parque de atracciones. Esto sí, esto parece un fuerte, ¿no? Sí. A ver, Terminal Crociere. Bar Camali. Bar Camali. Muy bien.
Buongiorno. Buongiorno. Mi documento personal. Yeah, Michelle. Sir, parking after this tower. After parking on the left. Okay, Wait my colleague with the car. okay, Wait for the change with the pass. okay. No entendí una mierda, pero le dije a todo que ok. Edificio. Le entendí algo como que mi colega va a ir a... Ahora sí. No lo tenía nada claro. Yo para mí que teníamos que esperar ahí donde estábamos, pero este hermano me lo dijo tan convencido. Y seguramente habrá que ir a cargar en uno de esos barcos. Ahora sí me cuadra más esta historia, ya me gusta más. Marella! Marella! Lucchis e Marella! Que busques a Marela ni que la concha de tu hermana, acá no pone nada. Marella. Io faccio una Maria Gato. ¿Cómo grita este viejo? Marella! Señor, no sé Marela, no pone. Marella! The ship, name the ship! Tu Perfecto, follow me! perfecto. ¿Cómo grita el hijo? ¡Vamos, vamos! Dale, gonorrea. Marella. Dijo 4 y follow me. Así que el de adelante ese iba para otro lado. Muy probablemente. Qué ruido más feo acabo de escuchar. Vamos los 4, J. Carrión. Parece ser que vamos a esa nave a descargar ahí. ¿Te imaginas que nos montan en el barco y nos mandan a África? Marella, ahí está el Marella. MSC Música. A ver si lo hacemos bien lo que dice este pelado. Uh. Ya empezamos mal.
Vamos para allá. Tocaremos la puerta, no tocaremos la puerta. Tocaremos la puerta. No tocaremos la puerta. ¡Qué maestro! De pedo. Vamos para atrás. Esperamos adelante. Dice el gordito. Qué risa con el este. Me dio los papeles. Insa y entro, se puso loco. Bueno, loquísima. No me voy a acercar demasiado, porque no sé si les va a gustar que esté grabando. Pero para cuando me quieran decir algo, ya está. Ay, qué cabrito este. Qué tío. Me aclaró, ahora sí me aclaró que tengo que esperar afuera por los papeles. Hijo, se puso loco. Me metí adentro del barco y salió hecho una loca. ¡No! Venga, vamos a dejar el tutú. Aquí volvemos a por los papeles. Por fin saliendo de este maldito lugar a las 3:30 de la tarde. Desde las 7 de la mañana que llegué aquí, bueno, ya sabemos cómo funciona. Un poco puñeta, esperar que descarguen a todos, después me descargaron a mí, me fui, vuelve que otra vez que te tenemos que cargar, la madre que te parió. Se olvidó el chico, no sé, bueno, se lo ordenaron en el último minuto, el muchacho este. Bueno, el caso es que por fin terminó. Ya después de tantas horas de espera, no sé, pues eso, desde las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana creo que llegamos ya a este lugar, porque estuve una hora esperando en el parking de afuera y después nos dieron las indicaciones para venir aquí. 8 de la mañana, bueno, a 3:30 de la tarde. Total que se me comió toda la disponibilidad. Ahora me queda para conducir 6 horas y media. ¿A dónde llego con 6 horas y media? Pues que no me da tiempo a llegar a España en 2 días. Porque en 40 horas me marca esta porquería que en 40 horas tengo que parar 24 horas. ¡Ay, madre! Entonces no llego. Por la carretera que vine anteanoche no vuelvo ni muerto. ¡Ni muerto! Así que ahora hay que pasar por Florencia. Aquí en 3 kilómetros vamos por un desvío en dirección a Viterbo, que es la primera vez que lo oigo en mi vida, creo, no lo recuerdo de antes. Hay que hacer un pequeño tramo por una carretera mala, pero que deben ser media hora, 20 minutos, media hora, una cosa así. Y en teoría, a partir de ahí me tiene que aparecer algo parecido a una autovía. Voy a parar otra vez y lo voy a volver a comprobar, por si acaso. No vaya a ser. A ver, yo lo que entiendo por autoestrada es como una autovía, ¿no? Porque una cosa es autoestrada y otra cosa es vía. Vía Aurelia, eso ya sé lo que es una basura de carretera por donde vine anteanoche. Y esto tiene que ser una autovía. Así que aunque haya 40 kilómetros más, por aquí se va. 40 kilometrillos de regalo, pero no me importa. Feliz y contento de no venir por la mierda de camino que vine anteanoche, dando saltos 4 horas. Ay, qué contento que estoy de salir de aquí. Ahora tengo que buscar algún lugar donde poder darme una ducha, porque estoy aperrado, no, pegoteado, sudado, parezco una braga maloliente. Bah. Qué bonito lugar. Una cosa no quita la otra, ¿eh? La carretera, el camino es una porquería, pero el lugar... Esta es una que cuando uno llega de novato hay que pagar la novatada sí o sí. Cuando se sale de Roma
hacia el norte no hay autovía. No hay autovía, hay estas carreteras y la que vinimos anoche. Hay que tirar para el centro en dirección a Florencia para ir por una autovía que vamos a ver ahora. En teoría me tiene que salir en cualquier momento. Y digo bien en teoría porque sí, porque es en teoría. A ver si es que va a haber que ir hasta Roma completamente, que estamos todavía a 60 kilómetros de Roma, para enganchar la autovía de verdad. Bueno, ahora lo vamos a ver. Me animé un poco, venía contento ahí, me encontré con 2 camiones en la curva. Que, bueno, no es que te asusten un poco, sí, bueno, sí, un poco sí. Pero los esquivé ahí, creo que un poco vendido, un poco con lo justo. ¡Qué bueno! ¡Campeón! Yo no sé, esto no iba con semáforo, ¿no? Bueno, y si iba con semáforo, pues no lo he visto. ¡Qué justo ese túnel! ¡Oh, maldita sea! Cartel azul, no me lo puedo creer. Roma-Firenze, A1. Probablemente sí, igual tenemos suerte. A ver, aquí. Roma-Firenze. No me vengas con que la dejo. Sí. La madre. Y la flecha, porque mierda me mandó para este lado. Con su padre. Ay, pero si va a salir al mismo lugar, la concha tu hermana. Madre mía, qué dolor de carretera. Qué dolor de carretera, por favor. Y eso que esta no era ni el 5% de la que fue anteanoche, de Pisa-Roma. Oh, madre mía, madre de Dios, qué dolor de huevos. La carretera toda destrozada. Uf, por favor. Qué descanso con este asfalto. Por fin llegamos a la autovía esta autopista de lo que sea, de Roma, de Roma a Florencia. Porque, por Dios, qué dolor con ese camino. Todo el tiempo dando saltos. Y anoche vine así las malditas 5 horas. Vamos. Me tengo que pasar a este. Entramos, ¿no? Uf, me voy a tocar ahí por 1 centímetro. Por los pelos. Florencia, por fin. A ver si esto está mejor. Madre mía. Esta gente no se han gastado 1 centavo en carreteras en 50 años. Por poco la lío como un campeón. Por cierto, aquí en Florencia, el autogrill, una ducha espectacular. No contaba con ello, lo encontré por casualidad. Florencia, dirección a Génova, voy para arriba. Una ducha, pero como nuevo. Lo que sí, que al salir del aparcamiento me dio por improvisar. Estaba una señal clarísimamente gigantesca, enorme, preciosa. Prohibido los vehículos, los camiones y tal. Pero como vi camiones más adelante, dije, bueno, como somos los tíos, ¿no? Bah, si entran esto, yo también. Y, hostias, más adelante no estaba la salida. Tuve suerte porque no había coches. Y pude maniobrar bien y salir. Si no, me quedo ahí agarrado como un campeón. Volvemos a empezar otra vez. Zona de túneles. Acabamos de pasar Florencia y ya empieza la zona de túneles al kilómetro 224-400 llevo en mi camión. A ver si solamente son estos o es que ya seguimos así hasta Ventimiglia. Me gustaría saber cuántos años se habrá pasado esta gente aquí cavando túneles, porque debe haber como 200. Empezamos la zona de túneles hace unos casi 40 kilómetros. Ahora debo estar no me he mirado exactamente los carteles, pero por la zona de Génova. Arranqué esta mañana en Florencia, donde dormí esta noche pasada. Y el objetivo de este tacógrafo, esta conducción, que me quedan 3 horas, menos de 3 horas, sería pasar Ventimiglia. Ir a parar, a hacer un descansito de 45 minutos por la zona de Mentón, aproximadamente, un poco antes, poco después. Bueno, me puse un área de servicio que está ya en territorio francés.
A ver si llego. Que esta noche me he podido despegar un descanso como un rey, se ve que me hacía falta. Ayer no pude conducir demasiado, solamente 4 horas y media, 5 aproximadamente, me tuve que pasar el tacógrafo miserablemente porque no encontraba aparcamiento por la noche. Ayer arranqué a las 7 de la mañana en el aparcamiento a 9 kilómetros del puerto y para cuando salí del puerto eran las casi 4 de la tarde. Ahí se me fue 9 horas de disponibilidad. Se me fueron ahí entre ponte bien y estate quieto. Y gracias porque de casualidad me espabilé y entré con el grupo de los primeros 5 camiones. Si no, directamente me quedaba a dormir ahí. Porque cuando yo salía, entraba para adentro mi compañero, con el que estuve hablando antes. Él entraba cuando yo salía, a las 4:30 de la tarde. Así que no quiero saber a qué hora habrá salido ese hermano. El caso es que desde ahí me dio tiempo a gastar un tacógrafo hasta Florencia, que también hubo unos cuantos kilómetros de carretera nacional pues un poco lenta. Paré por pura casualidad, simplemente por casualidad, en el autogrill, donde me pude dar una ducha y ojalá me hubiera quedado a dormir ahí, porque por tirar un poco más, que me quedaba 40 minutos de tacógrafo, una cosa así, por tirar un poco más estuve mirando en el Maps un par de áreas donde parar más adelante y, oh sorpresa, no había sitio, estaba todo lleno. Tuve que tirar, me tuve que pasar el tacógrafo miserablemente y a la tercera, bueno, aparqué un poco a cara de perro, mal, en el lugar donde dormí porque, o sea, tuve que poner casi la mitad del camión, una parte del camión dentro de la gasolinera. Que yo dije, bueno, digo, me voy a hacer el tonto, voy a quedarme aquí, si me vienen a echar, pues me tendré que ir, ¿qué voy a hacer? Pero es que estaba miserablemente mal aparcado, pero no había otra cosa. Bueno, afortunadamente, a ver si lo dejo entrar a este hermano, aunque me pase la línea amarilla. Y este otro hermano, ¿qué hacemos con él? Venga, lo paso también, ya que estamos. No. O sí. Venga, que tengo que frenar, déjame entrar, amigo. Ahí está. ¿En qué estábamos? En que me tuve que pasar el tacógrafo miserablemente. Dejé el camión tremendamente mal aparcado dentro de una gasolinera. No vinieron a echarme. Eso sí, por la mañana los clientes se habrán tenido que acordar de mí. Y encima después el tacógrafo me estuvo toreando todo lo que... Bueno, de hecho me ganó porque no pude imprimir un ticket. Me decía todo el tiempo que no había papel en el tacógrafo. Puse y quité el papel 50 veces, al derecho, al revés, para adelante, para atrás, no hubo manera. Me ponía que no había papel. Y eso que es el rollo de papel teóricamente homologado. Se supone que es el que me ha dado la empresa. Yo no he comprado mío. Cambié de rollo, probé con otro, lo mismo, no pude imprimir el ticket. Así que nada, digo, pues sin ticket. Y ahora me faltan 177 kilómetros para llegar a el área de servicio que está pasada la frontera. Y ya estamos en... Sí, exactamente. Aquí pone el cartel Génova Oeste, Ventimiglia para arriba. A ver. Exactamente. Una cosa que puedo tener muy clara es que a Milán no voy. Milano Bolzaneto. Y este GPS Corneta creo que me estaba mandando precisamente por ahí. Ah, no. 3,5 kilómetros más adelante. Pone hay que tomar un camino hacia la derecha. Empezamos el baile de los túneles pequeñitos estos. Y la carretera retorcida y carriles cortados y la madre que me parió. Aquí se me va a perder, aquí voy a perder 1 hora, básicamente. Ahora tengo que ir hacia mi derecha, que tenemos una hermosa línea continua gigante, pero es que tengo que pasar a la derecha, no puedo ir por la izquierda todo el rato. Y a 2,5 kilómetros salida por la A10, a ver. Está la carretera, esta parte de la carretera, claro, cuando se pasa por Ventimiglia ya tienes que dar por hecho que aquí 1 hora se pierde. 1 hora se pierde. Porque con un tacógrafo normalmente tienes que hacer 370,
arriba, abajo, poco más, poco menos, 360, 380, según el día, según el lugar y demás, pero cuando paso por aquí, bueno, yo por lo menos hago 320 aproximadamente. Aquí doy una hora, se da por perdida. Y estoy un poco sorprendido el poco tráfico que hay a esta hora, porque me esperaba que esto tuviera que estar peor todavía. Llevamos ya bastante tiempo que voy, o sea, muy relajado con el tráfico. 1,5 kilómetros, salida hacia la derecha. Vamos a ver. Aquel hermano se está tirando por la izquierda con el tráiler. Este lugar es pintoresco, es bonito de verlo. Ventimiglia, Alessandria, Génova, por la izquierda no, nosotros no. Alessandria, Ventimiglia. Mejor dicho, Alessandria sería si quisiera subir en dirección a Milán. Más curvitas, cerraditas. Nosotros vamos a ir tranquilos porque no tenemos esta carretera tan controlada como los italianos, que están como cabras. Ves a alguno de vez en cuando y dices, se mata. Pero no es que se mate, no es que la tiene muy practicada. Yo creo que he debido pasar por aquí, lo dije en el vídeo anterior, creo que 4 o 5 veces, esta debe ser la quinta. Y suerte que ahora mismo no tengo una carga muy pesada, o sea, aún con todo puedo ir más o menos relajado, tranquilo. En algunos lugares voy hasta un poco rápido porque no tengo excesivo peso, o sea, el camión lo puedo llevar con bastante tranquilidad. Si llevara 24 toneladas, pues no correría tanto. ¡Fua! ¡Qué lugar más espectacular! Pena que no se puede apreciar bien, pero estamos a una altura enorme. Y bueno, más importante, creo que ese lugar que pasé por ahí atrás era un lugar más revirado, dificilillo. Ahora ya debería ser un poco más normal, así, con un poco más de rectas y más normal. Aquí estamos súper ancho. Ese es el camino por el que se baja cuando se viene de Alessandria, exactamente. Cuando uno viene de Milán, viene por ahí. La carretera vieja, el puerto ese malnacido. Cuando se baja de Milán hay dos carreteras, hay dos caminos. Se pasa por Alessandria, que es lo que todos conocemos por una autovía bien hecha, normal, corriente, una buena carretera. En algunos puntos mejor, peor, pero bien a final de cuentas. Pero cuando vienes por la noche, entre semana, como me pasó el mes pasado, que empecé en Venecia y ya sabía que iba a venir a caer a esta zona por la noche, esa carretera está cortada, porque en Italia cortan autopistas por la noche para hacer trabajos. Entonces te toca ir por la carretera vieja. Que mamita querida, qué carretera de porquería. Sí que son 2 carriles en el mismo sentido, bien se vale, menos mal, eso es una parte que tiene buena, pero tiene muchísimas cosas malas. O sea, hay curvas que incluso a 50 tienes la sensación de que has entrado muy rápido. No sobra un palmo de asfalto, o sea, donde, como aquí, ¿no? Donde están los 2 carriles y muro, nada más. Si tocas el muro, ya sabes lo que va a pasar. Hay lugares donde cortan un carril porque están asfaltando, entonces tienes exactamente el ancho del camión para no salirte ni un palmo de la línea. Y hay 35 kilómetros que cuestan más de una hora. Hay una tremenda montaña en medio, es decir, la mitad del camino la haces lenta y la otra mitad del camino la haces más lenta todavía, porque claro, porque vas cuesta abajo, unas curvas cerradísimas, un lugar horrible, el asfalto todo roto, las luces, las señalizaciones de obras, algunos las ponen, en algunos puntos las ponen como a 1,5 metros de altura, y esas luces amarillas que son como flashes te dan en la cara, en los ojos. Una porquería. Y cuando consigues pasar todo eso, llegas aquí, a este punto donde estamos ahora. ¿Y qué es lo que ocurre en este punto donde estamos ahora por la noche? Sorpresa, que también está cerrado y hay que bajar por la playa. 15 kilómetros, 10, 15 kilómetros por la playa. O sea, si te parecía mal esto, que aún dentro de todo es una carretera, ir por la playa significa ir por el pueblo, por la ciudad.
unos 15 kilómetros. O por ahí, sí, más o menos, 10, 15 kilómetros. Parando en el semáforo, dando la vuelta a la rotonda, no sé qué, bueno, a perder tiempo. Si ya de por sí se pierde tiempo, pierdes mucho más. ¿Para qué harían estas estructuras? Aquí, no sé, que puede haber desprendimientos o solamente para que entre luz, no lo sé, pero bueno, es bonito de verlo. Yo qué sé, entra el sol y parece como que hubiera lámparas en el techo. Ahora que estos túneles tienen una pinta súper macabra, están hechos polvo. Y aquí hay poco margen para el error, porque está la pared está al lado. O sea, ahora no tengo casi apenas ni un segundo para mirar el retrovisor, no quiero tampoco, tengo que mantenerme dentro, en el centro de mi carril y ya está. Y procurar no ir demasiado despacio como estoy yendo en este momento, a 60. Ahora voy a subir un poco más porque... Lo que pasa es que luego viene una curva un poco medio cerrada y tampoco quiero estar tocando tanto el freno. ¿Ves? Si es que, aunque quisiera ir más rápido, es que, a ver, tampoco se puede, hay tráfico. No puedes estar también aquí dentro de los túneles. Hay mucha gente que adelanta dentro de los túneles, pero... Bueno, yo eso no lo voy a hacer. Las señales ponen prohibido adelantar camiones. Lógicamente, a ver, estamos dentro de un túnel, pero hay gente que se tira a adelantar dentro de los túneles. Y los italianos están muy locos. Están muy locos. Claro, bueno, esto se lo conocen demasiado, ¿no? Pero... Yo a veces, incluso cuando he pasado por aquí, a lo mejor de noche, que no hay tráfico, que vas tranquilo, que vas solo, para mí, pienso que voy rápido. Voy en algunos lugares así, con alguna curva un poco cerrada en bajada y tal, quizá voy a 80, 85, y para mí tengo la sensación de ir rápido, hasta que pasa un italiano y te deja en ridículo. Esos no van a 90, tienen que ir a más de 90. Y se tiran sin visibilidad a la salida, a lo mejor con niebla, de noche, en curva, se tiran a saco. Digo, bueno, yo eso no lo puedo hacer. Hay un carguero súper gigante ahí en la bahía. A ver, Torino, Savona, Ventimiglia, Alessandria, Milano. Perfecto, ya está claro para dónde vamos. Izquierda. ¿Y este hermano? ¿Será que nos va a llevar todo el rato así a 60? Ya debemos estar más o menos por la mitad del camino aproximadamente de toda la zona de túneles. Empezó hace como unos 90 kilómetros y falta para Mentón 130 más por delante. Acabo de ver hace un momento el cartel de Albisola. Estamos por la zona de Albisola. Debemos estar más o menos a mitad de camino. La verdad es que se disfruta un poco cuando se está así un poco a la vista libre, porque la vista es preciosa. Lo que pasa es que a cada rato, túnel. 200.000 túneles. Así es todo el tiempo. Unos 200 y pico kilómetros. Prácticamente, hablando en cristiano en cuentas claras, casi 250 kilómetros. Vale, ahora sí ya lo entendí, porque llevan abajo como esa especie de aleta o no sé cómo se llama. Entonces sí, para ponerlo en el remolque tiene que ir muy arriba, es verdad. Si hubiera sido un poco más grande ya no lo podía llevar capaz, porque va alto, la parte esa de arriba va alta. Va casi a la misma altura que el camión. De acá se ve bien. Una paradita de 15 minutos, un cafecito, estirar un poquito las piernas. Viene fenomenal porque esta carretera es un poco aburrida, no está bien dicho. A ver, voy a cerrar el cristal.
no es aburrida, eso está mal dicho. Lo que pasa es que cansa un poco porque, bueno, en resumidas palabras, que estirar las piernas viene fenomenal. Porque aquí es todo el rato lo mismo. A ver si podemos entrar. ¿Nos dejará este hermano? Sí. Gracias, amigo. Vamos para arriba. Una paradita viene fenomenal. 15 minutitos, justo. Como se puede partir el descanso de 45 en 15 y 30, bueno, para los próximos 30 falta hora y media. Que esa última hora y media pues se lleva muy bien. Con un pequeño respiro y un cafecito se queda uno nuevo. Porque esta carretera, bueno, como digo antes, no está bien dicho decir que es aburrida, porque no es aburrida, pero cansa un poco, sí, pues hay muchos lugares que, bueno, no se puede ir a 90. Ahora estoy pasándome mucho de velocidad, voy a parar porque me he descuidado hoy en la cuesta abajo. A ver, 94, 93, 92, ahí estamos. Hay muchos ratos que tienes que ir forzosamente, te guste o no, a 70, 75, porque bueno, porque hay tráfico, lógicamente. Y dentro de los túneles no se puede estar adelantando, aunque los italianos lo hagan. Hora y media para Mentón. A ver si llego ahí y tengo suerte de poder aparcar para poder comer algo. Otra vez túneles. 2 más y ya van 484 en 2 días. Hola, buenos días. No, me parece que se ha equivocado. Te parió. Qué vista más bonita. Cuando estás con lugares así como estos, ¡buah! Precioso. Hay muchos más. Lo que pasa es que, a ver, no se puede grabar todo. Pero, y tampoco vas a estar aquí moviendo la cámara de un lado para otro, así es como se ve y punto, pero es que es precioso. Esta es la zona de Imperia, ya vamos acercándonos un poco más a la zona de la frontera, debemos estar a unos 40-50 kilómetros aproximadamente. Llevamos por la zona de túneles, llevamos haciendo zona de túneles casi 160 kilómetros. Bueno, pues ahora nos encontramos con este hermano que va aquí adelante, la cisterna, que nos tiene aquí a 70, 75. Y bueno, no se lo puede pasar porque no se puede adelantar adentro de los túneles. Así que ahora a lo mejor podría, pero no, tenemos otro túnel ahí cerca. Los túneles van completamente seguidos. Yo no sé si nos hubiera salido más rentable elevar la carretera y pasar por encima de todas las montañas. Pero no se puede pasar. Otro túnel más. Oh, mira, por hablar, me estaba pasando de velocidad 94. Ahora estamos bien. Qué lugares tan bonitos, la verdad. Porque bueno, a uno nunca le va a coincidir de parar por aquí a hacer una pausa, porque si no, esto es un lugar para venir de vacaciones, para venir a estar por aquí por la zona y poder recorrer todo esto. Con el camión aparcado pues no tienes mucho donde ir, más que a lo mejor, bueno, volar un poco el dron y hacer algunas tomas si está permitido por esta zona, pero como lugar para verlo es precioso. No se puede pasar a la cisterna, maldita sea. Uy, ¿qué pasa aquí ahora que nos están llevando tan despacio? 65. No me digas que es un coche. Seguro que es algún español que va haciendo fotos mientras conduce. La madre que lo parió. 70. Como sea el del coche le voy a pitar. La que lo parió. San Remo. La localidad de San Remo, desde que empezamos la zona de los túneles antes de Génova, van hasta el momento 190 kilómetros y faltan 33 todavía para Mentón. Así que sí, 200 y pico salen. Todo el tiempo así, todo el tiempo túneles. Aquí San Remo,
Qué bonita vista, está súper alto. Se ve el mar allá abajo, el valle, los pueblos, precioso. Acabo de ver en un pueblo así que está en un acantilado súper empinado que han hecho terrazas. Acabo de ver un montón de caballos que tienen ahí. Qué lugar medio extraño para tener caballos ahí, no hay campo. Bueno, otro túnel, ya van 559. San Remo. No sé si se llegará a apreciar un poco la altura que hay desde aquí, pero la vista es espectacular. Qué bonito, qué precioso. Me dan ganas de parar ahí y darme un chapuzón. Radar fijo temporal. Límite 100. Concha de tu hermana. ¿Y quién puede ir a 100? Muy bien. Francia a 2500 metros, 2400 metros. Sobresaliente. Por fin estamos, gracias a Dios. Mi madrecita querida, qué dolor. 200 kilómetros exactos. 202. La zona de túneles. Bueno, que todavía no termina, que falta un poco más. Lo que pasa es que a partir de aquí ya es menos, serán 10 minutos o 15. Y este pobre hermano se acaba de meter por el carril equivocado y ahora va a tener que volver para atrás. A mí ya me ha pasado. Tengo que ir siempre por donde me pone el telepase con el cartel amarillo. Si no, las barreras no se levantan. A menos que desenfunde su tarjeta de crédito y pague de su bolsillo. Tiene que ir para atrás. Bueno, a partir de aquí quedan túneles, pues eso, 10 minutos más. 10-15 minutos más y ya estamos. Maldita sea. Esto es Francia. Aquí, bueno, por lo menos este túnel hay 3 carriles, es más grande, más normal como a lo que estamos acostumbrados en España. A ver cuánto más tenemos por delante. Hasta el área de servicio donde quiero parar a comer pone aquí 18 kilómetros. Pero no sé, estoy tentado igual de tirar un pelín más, porque tengo todavía 40 minutos de tacógrafo. Oh, segundo túnel consecutivo o tercero de 3 carriles. Pero claro, acabo de dar cuenta de una cosa. Realmente todavía no hemos pasado la frontera. Sigue siendo Italia. El cartel está en italiano, Belvedere. Todavía falta unos metrillos más apenas para la frontera. Pero vamos, que ya está aquí. Es imposible, no puedes evitar querer grabarlo todo, de bonito que es este lugar. Lo que pasa es que no se puede, pero por querer quieres grabarlo todo. No puedes dejar de mirarlo, sin apartar mucho la vista de la carretera, pero es precioso. Ahora, eso sí, no venía a vivir aquí ni loco, todo el día trepando montaña. ¡Uf! ¡Qué pereza! Es bonito verlo, pero me tiene que dar una pereza. Hay una altura del carajo aquí, pero madre mía, qué bonito. A ver. Ahora sí
los carteles ya están en francés. Ahora sí, esto de aquí es Mentón. La verdad es que eran unos cuantos túneles, ¿eh? Todavía seguimos. Esta que acabamos de pasar ahí era la bajada a Mónaco. Por lo tanto, no me extrañaría nada que Mónaco estuviera ahí abajo. Pero, bueno, más túneles. Ahora sí que ya está. Creo que ya he tenido suficientes túneles por el día de hoy. Así que, aunque sí, es verdad, está ahí el monte, se ven los edificios, está Mónaco ahí abajo. Ya he tenido suficientes túneles por el día de hoy, así que como todavía me van a quedar más por delante, aunque sean unos pocos, pero van a seguir quedando, ya no voy a grabar más, porque a final de cuentas los túneles todos ya sabemos cómo son. No hace falta seguir grabando túneles por dentro. ¡Hala, hasta luego! Preciosa vista de Mónaco, desde aquí arriba estábamos súper alto. Y voy a tener que parar en esta próxima área que está a 2 kilómetros porque me quedan 26 minutos de mierda. Completo, pone el cartel. Bueno, habrá que entrar a revisar, aunque sea por un acto de fe, a ver si hay algún hueco. Porque la siguiente área viene a 44 kilómetros, que también pone completo, y la siguiente recién a 84, con lo cual me paso del tacógrafo. Ya me pasé ayer, no me quiero pasar otra vez hoy también, porque encima no puedo imprimir tickets. Así que hay que entrar aquí y, aunque sea como un acto de fe, ver si por una de esas damos con algún alma que justo en ese momento se vaya y podemos parar 30 minutos. Mal asunto, porque ya ponía completo y no solo estoy parando yo, sino que también está parando este paisano que se acaba de quedar mal aparcado. Nos acabamos de quedar mal aparcados los dos. Yo no sé si voy a poder pasar por ahí. A ver si se mueve el de adelante, porque si no, no tengo nada que hacer. Tengo un coche atravesado atrás. El coche que habrá tenido que clavar los frenos con toda su alma, porque me quedé bastante fuera. Ay, aquí por poco... No, si entro ahí no puedo salir. Si entro ahí después no puedo salir. Y a ver si hay algún hueco donde meter la nariz, porque si no estoy vendido, porque con el tacógrafo no me da para llegar a la siguiente área de servicio, excepto que haya algún otro sitio antes donde poder meterse un poco, pero... Creo que va a estar la cosa complicada, ¿eh? A ver, estoy viendo más camiones aparcados por ahí abajo, con lo cual, desde luego, voy a entrar a dar una vuelta, porque si no me tengo que ir... Sí, aquellos se van derechos para afuera. Voy a entrar a dar una vuelta por aquí abajo a ver si hay suerte. Hay que cruzar los dedos, porque si no me tengo que saltar el tacógrafo otra vez. Estoy viendo un hueco, que aquel hermano también lo habrá visto. Aquí hay huecos libres para autobuses. Hay un hueco libre, dos hay ahí enfrente. Perfecto, aquí se para, sí señor. ¡Sí señor! Aquí se para. Este se va. Listo, no damos más vueltas, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos, perfectos. Total, 30 minutillos, tampoco me voy a quedar aquí todo el día. 30 minutos, comer algo, echar un bocatín y fuera. Vale, a ver, que no me quede demasiado pegado a este hermano para que pueda salir sin riesgo de que me afeite el retrovisor. Voy a mirar a ver cómo está la parte de atrás y listo. Y aquí nos quedamos. Todo listo como nuevo. Una paradita más larga de la cuenta, 1 hora y cuarto entre ir al baño, hacer un pipí stop, por llamarlo de un modo fino, después prepararme algo de comer, aprovechar entre tanto para estirar un poquito las piernas y ya está. Ahora salir otra vez en dirección hasta, bueno, la zona de Montpellier aproximadamente, donde ya iremos terminando el tacógrafo hoy. Hay que parar 24 horas. Así que vamos. Este lugar, la verdad... Hay un montón de aparcamiento, bueno, ahora hay pocos vehículos, me imagino por la tarde se pondrá como todo, a reventar, pero hay una gasolinera y una tienda ahí muy buena para tomarse algo y estirar un poco las piernas. Lo que estos bordillos son tan altos, aquí hay que andar con cuidado, porque tocar un neumático
Tocar un neumático aquí con el camión cargado es un desastre. A ver, aquí podría aprovechar a tirar la basura en este pedazo de cubo, si no fuera porque traigo un pringao atrás que se me ha pegado tanto que bueno, voy a parar ahí un segundo a tirar la basura y va a estar pitando, así que la tiramos en la siguiente parada. Vamos para afuera, intermitente, y a ver si viene algún hermano que se aparte porque quiero ir saliendo. Gracias, mi amigo, que le den una cerveza a ese tío. Hay que andar con cuidado por esta zona porque hay un radar de 50 en algún lado. Ahora aquí llegamos al peaje este que siempre está aquí eternamente la policía, pero sobre todo el que me preocupa es el radar, pues la policía, bueno, no es tan fácil así que te paren siempre, pero el radar de 50 ese es peligrosísimo, ya me lo comí una vez, todavía no me llegó la denuncia, pero ya llegará. Y ahí están, aquí, telepase, aquí hay que esperar en esta cola. Aquí hay policía, pero no poca, mucha policía. ¿Qué te pasa, mi hermano? Bien, el Piccolo se ha ido para el otro lado, lo cual siempre es cojonudo. A ver, ¿qué pasa? Policía, más adelante. Están ahí con la tienda de campaña y todo, para poder multar más cómodamente. Venga, vamos para adelante. Aquí están los carteles del límite de 50 por hora. Yo quiero saber quién va por aquí a 50 por hora. Lo que pasa es que sí que a partir de aquí más adelante empieza a ver todo bajada, y hasta que se llega a un radar de 50, limitado a 50. Y con ese hay que andar con ojo. Esto es todo bajada, voy a 59. El hermano que traigo detrás está un poco impaciente por adelantarme, ya se hizo el amago de tirarse a la izquierda. A ver, vamos a darle un poco más. Está limitado a 50, 67. A ver cuánto tarda el Maps en el radar bot en cantar el radar de 50. Yo me dejo una distancia, el hermano este si tiene prisa que pase, que le vaya muy bien. Yo dejo una distancia importante con los de delante para evitar sorpresas y sigo aquí a 66, y si vemos el límite de 50. Así que voy a ir bajando incluso más y dejando una distancia importante con los de delante, que luego no quiero estar frenando de ay por Dios. 63. Bueno, aquí el límite ya está en 70, con lo cual se entiende que la carretera está un poco menos empinada que antes, que poquito antes, 3 minutos atrás, pero aún así vemos que hay una altura enorme. Estamos bajando una montaña bien cojonuda. De todas formas no he subido más la velocidad, aunque está limitada a 70, sigo a 63 por el momento. Zona de peligro próxima, limitación a 50 y señal de radar. Ese es un peligro peligrosísimo, el radar. Yo un día ya vi la foto, lo que pasa es que de momento todavía aún no he recibido nada, pero la foto ya la he visto, así que bueno, será cuestión de tiempo, ya llegará. Qué bonito, qué altura. La foto, la multa ya llegará, algún día llegará, ya veremos a ver de cuánto es. A ver dónde está el radar para que sí me acuerdo más veces, otros días del lugar donde está, porque claro, como no he hecho tantas veces esta ruta, como ya dije varias veces, esta debe ser la quinta vez que paso por aquí, no tengo todavía memorizado el lugar exacto, pero un radar de 50 es muy peligroso. Allá abajo que hay campo de fútbol y de fútbol americano. 90, no me lo puedo creer. Pues voy a 60 y me estoy acercando al hermano de adelante, así que todavía tengo que frenar más. 56. El que quiera pasar, que pase. ¿Ves? Este hermano aquí viene un poco rápido y tiene que estar frenando a tutti. Aquí voy en este momento a 50 y aquí está el radar que dice 90, dijo el radar bot 90, pero claramente está mal, la señal pone ahí 70, pero yo estoy seguro de haber pasado a 50 y pico, o sea menos de 70, y he visto la foto. He visto la foto, como decía el predicador, he visto la luz. El motivo por el que no quiero pasar a estos hermanos que van aquí adelante son varios. En primer lugar porque hay un montón, o sea, ¿qué gano yo con adelantar a uno si tengo otros 50 adelante? No voy a ir todo el rato por el medio adelantando a todo el mundo porque no me gusta.
porque esta es una zona de curvas bastante cerradas, como para ir rápido. En la pantalla se ve una, pero sé que aquí, de aquí a no mucho, hay una curva en bajada hacia la derecha bastante cerrada. Y no quiero que me pille por ahí yendo demasiado fuerte. Entonces, bueno, solo será un ratito, serán cuestión de 10 minutos o menos, pero voy a ir a esta velocidad. Después, ya cuando pasemos el siguiente peaje, a partir de ahí es todo llano y recto. Ahí sí, ya lo ponemos a 90 constante y toda la tarde a 90. Creo que esta era la bajada hacia la derecha que acabo de decir que era para mí, que no me gustaba venir por aquí demasiado, que me agarre por aquí demasiado fuerte. Estos hermanos, claro, lo que pasa es que uno no sabe cómo van los demás, ¿no? Si van con peso, si van vacíos. A mí a veces me da la impresión de que alguno me adelanta muy rápido, pero bueno, a lo mejor puede ir ligero. Pero bueno, yo no lo hago. Yo voy despacito y así llegamos lejos. Para ir lejos hay que ir despacio. Yo de momento sigo atrás de la cisterna, que si bien es una puñeta porque hay que reconocer que va excesivamente despacio, que a lo mejor es la velocidad correcta que tiene que llevar, ¿no? Porque igual va cargado y no puede ir más rápido. Para mí va excesivamente despacio porque yo voy bastante ligero de peso, podría ir más rápido, pero no me arriesgo a adelantar dentro de los túneles. Bueno, como cualquiera se habrá podido dar cuenta, seguimos entrando en túneles. Y ya van 240 kilómetros desde que empezamos a entrar en túneles esta mañana. Desde que empezamos a entrar en túneles, pero quiero decir seguido, continuo, uno detrás de otro. 240 kilómetros. Y todavía estamos en los últimos, ya espero, pero todavía seguimos entrando por túneles. Aquí he tenido un descuido. No pensaba yo que este hermano iba a frenar tanto y me he echado bastante encima de él. Hay una cuesta bastante pronunciada hacia abajo, no sé si es mucho como para ir a 50. Creo, no quiero mentir, pero creo que sí que he visto la señal de limitación a 50 hace un momento. Veníamos dentro del túnel a cosa de tampoco mucho, 60 y algo, y de repente sí se puso cuesta abajo y 2 segundos más tarde que tardé en reaccionar y ya me eché muy encima de este hermano que va adelante. Aquí está la señal exactamente, limitado a 50, aunque hay camiones aquí que están pasando a 80. Pero bueno, nosotros vamos a 50. Este bastardo, límite 50, lo acaba de decir el radar bot. Ahora ya sí que sí, a ver si me acuerdo, ya de aquí en adelante ya me lo memorizo. Porque las veces anteriores que estuve por esta ruta, aparte de que fueron muy pocas veces, fue hace bastante tiempo. Uniquea, hay el estadio. ¿El estadio de qué? ¿Del Mónaco? ¿De qué es este estadio? Las veces que pasé por esta ruta, pasé una vez hace un mes, otra creo que también hace un mes o 2, y otras 2 o 3 veces ya por diciembre o antes, o sea, hace bastante tiempo. Y no me acordaba exactamente, el radar anterior es correcto, de 70, y el que me hizo la foto fue ese último bastardo que acabamos de pasar hace 30 segundos. Y aquí viene el peaje y a partir de aquí ya se terminó la carretera de montaña. A partir de aquí ya es una autovía normal y corriente y podemos ir a 90 constantes. Vale, que vamos por el carril de 30, pero aún con todo vamos a mucha velocidad todavía. A ese poste le pegué el mes pasado con el otro camión que tenía los retrovisores de espejo. Tuve que parar por aquí a sacar el retrovisor para afuera otra vez. Y a ver si pasa este hermano y nos vamos echando hacia la derecha. Así. ¡Listo! De aquí en adelante, todo recto, a correr como si no hubiera un mañana. Bueno, no tanto, pero ya a conducir normal. A partir de aquí a conducir normal. Estoy viendo que hay otro estadio ahí. Niza. Niza. Eso parece como, sí, un campo más pequeño. Será algo de un campo de segunda división o regional o algo así. No, esto es un campo de fútbol más pequeño. El de antes sí que era un pedazo de estadio de fútbol. Sí, eso es un campo de entrenamiento. Atento porque aquí todavía queda alguna última sorpresa guardada. Le voy a echar el intermitente a este hermano para avisar que me voy yendo para la derecha. Y aquí viene esta curvita. No parece la gran cosa, la verdad, pero hay un momento en el que se cierra un poquito más.
Allá hay un aeropuerto, hay una torre ahí de un radar. Esta se cierra un poquito más, un poquito más. En alguna ocasión he entrado por aquí un poco contento y me he arrepentido. Zona de peligro próxima. Zona de peligro próxima, ya estamos, concha tu hermana. Aquí hay otro bastardo de 80. Límite 80. Y cuando hice así de señalar con el dedo, creo que el camión estaba marcando 81. Pero bueno, por suerte este camión, a ver, 3 carriles, voy para la izquierda, vamos para la izquierda, a ver hermano, que entro, cuidado. Este camión, dentro de lo malo, que es para mí personalmente, pero que es bueno, está limitado por la empresa, digo yo, por la empresa o por la marca, por la casa Volvo, por lo que sea. Este camión te marca 3 kilómetros de más, te marca que vas a 90 y el Maps te pone que vas a 87. Lo cual me costó bastante acostumbrarme, porque el primer camión que tuve el mes pasado, el primer camión yendo yo solo de primer conductor, ese iba a 90, exacto, reales, 90. Incluso el Maps me marcaba 91 muchos ratos. Y este no, con este he perdido pues 4 kilómetros por hora, una cosa así. Bueno, para un caso como este me ha venido bien de evitar el radar. Ese hermano que va ahí delante está jugando con los intermitentes. Ha echado intermitente de izquierda y derecha 10 veces. De hecho me puse a grabarlo para ver si lo veo. Ahora no lo está haciendo el muy desgraciado. A ver qué me está haciendo este hermano del coche. Bueno, por fin se ha metido en el lugar que le corresponde. Iba a ir para allá, por la izquierda, pero he visto toda la cola de camiones ahí parados. No sé por qué tiraron todos para allá. Estaba la calle esta del telepase a 30 libre, pero ahí estaba liándola un hermano con un coche. Súper bonito este lugar, ya lo habíamos visto hace 3 días a la ida. Este lugar con todo esto de decorado, con todas estas palmeras, todas estas plantas, esto súper pintoresco. No me he fijado bien en qué lugar estamos, no he mirado ningún cartel, a ver ahora sí lo veo. Pero súper bonito. ¿Cómo se cruza tanto este hermano? Y este que va adelante, no sé yo si lo tiene muy claro, si sabe a dónde va. Ah, menos mal. Menos mal. Nos acabamos de pegar un buen susto, no es por nada. No está marcado en el Maps ni nada la carretera en rojo, pero nos encontramos de repente con un atasco que hubo que clavar los frenos. Ahora que el hermano se acaba de meter a la izquierda, este otro que llega un poco contento también tiene que frenar. Bueno, en fin, con eso no pasa nada. Pero fue la primera vez que oigo pitar el detector de obstáculos, el detector de la alarma, el avisador, que empezó a pitar pi, porque justo de repente se empezaron a quedar todos los coches parados. Y no veníamos rápido, veníamos a 70 aproximadamente. Pero hubo que frenar en 30 metros. Vale, así ya se entiende mejor por qué había atasco de coches. Lo que está saturada es la entrada a Nimes. A ver, amigo. Vamos, hermanito. Échate más para tu derecha. Echa tu hermana. Lo que está saturado es la entrada a Nimes. Y nos encontramos con todo el parón ahí justo encima del puente. Mira este que espabilado, se sale de la cola para adelantarse unos pocos. ¡Opa! ¿Qué es eso? ¿Cuántos coches? ¿Y un camión? Un camión de la policía, digo yo. ¿Qué será? Joder, la primera vez que veo semejante comitiva. Como cuatro coches, ¿no? Delante. El camión y otros 4 detrás. Dale, la concha a tu hermana. ¿Cómo tardan en levantarse? Puse la cámara a grabar con un poco de antelación porque veía que estaban los hermanos de la policía aquí, pero no, es que me acaban de adelantar justo antes de llegar al peaje. 3 coches, ya me quedé un poco impactado por la cantidad de policías que vi hace un momento yendo para el otro lado, para el otro sentido, y ahora, bueno, por allá a lo lejos van, en la cámara no se va a llegar a ver. Me adelantaron otra vez 3 patrulleros con los rotativos puestos, con las luces azules, y ahora los había visto ahí parados en el peaje, pero bueno, por lo que fuera, simplemente es que la barrera tardó un poco más en levantarse o lo que sea, no había pasado nada, pero me dejó un poco sorprendido. Primero,
la cantidad de policías para arriba y ahora estos 3 para abajo. Igual se olvidaron el otro autobús. ¿Qué es esa cantidad de bichos que estoy viendo ahí? Buitres. Parece un vertedero, ¿no? Buitres. Olele. ¿O qué son? No, buitres no. Ah, vale, las gaviotas. Gaviotas ahí comiendo de la basura. Claro, nosotros como vivimos en el Pirineo, yo estoy acostumbrado a ver buitres. Para mí me parece que son todos buitres, pero la verdad es que hay una cantidad enorme. Ay. Aire de Ambrusum. Según el panel, hay lugar libre. Así que vamos a tener suerte, porque las 2 áreas que vienen siguientes, también según el panel, no hay lugar libre, están ocupadas, no hay vacantes. Entonces, aquí en teoría tenemos que encontrar aparcamiento. Este lugar es enorme. Este lugar es enorme. No tendríamos que hacer... Creo que hasta nos vamos a dar el lujo de poder elegir y todo. Ahí había un lugar y ya lo dejé pasar. Voy a buscar más. Total, no creo que me tenga que arrepentir por imbécil, ¿no? Vamos por aquí. O mejor dicho, en otras palabras, espero que no me tenga que arrepentir por imbécil. Vamos a intentar elegir lugar, porque ese que había antes me parece que uno de ellos era un frigorífico y solo faltaría que tenga el frigo encendido y estemos toda la noche con la serenata. ¡Fua! Si aquí hay... Alerta de usuario. Radar móvil más adelante. Aquí hay para aparcar un tráiler de costado. De lado. ¿Qué hacemos? ¿Ocupamos 4 espacios? Aparcamiento sobra. Obviamente de churro y de casualidad, pero lo cierto es que hemos clavado la maniobra a la primera, sin rectificaciones, y el botón mágico. Cama, a las 18:42. A tomar por saco. Está bajando mucho el sol aquí, a descansar. Madre mía, madre tuya. ¡Oh! Ya está, maldita sea. Arreando que gerundio. Venga, hasta luego, Lucas. Si se ha quedado algo, ya se ha quedado. No hemos dejado nada más que algún pipí en el suelo y ya está. Así de emergencia. Porque hay un hermoso baño donde ir a hacer pipí, pero cuando uno se baja del camión por la mañana, que se está meando literalmente vivo, pues solamente puedes mear al lado de la rueda del camión. Saliendo, ¿cómo se llama este? Ambrose. Esta área, Ambrose. Genial, genial, absolutamente genial. Puede cargar la estación de energía, me puede bañar todo el tiempo que quise, hay un montón de duchas, hay un montón de aparcamiento, el sitio es súper grande, mucha mala suerte, muy gafe hay que ser aquí para llegar y no encontrar ni un sitio ni un hueco. Sin ir más lejos hay un hueco libre, y eso que son ya las 10 de la noche, que es... Bueno, por ahí pone prohibido camiones, no sé, sí, hay más plazas de aparcamiento. Es enorme, esta área es enorme, está entre Nimes y Montpellier, sentido Barcelona, para abajo. Llegué aquí, bueno, ya he parado aquí más de una vez, lo que pasa es que ayer me lo miré exactamente bien, con intención, para venía buscando, era precisamente un área grande para no estar dando vueltas por los parkings pequeños, porque tenía que hacer la parada de 24 horas y no quería quedarme en un área de esas de descanso pequeñas que no hay absolutamente nada ni nadie. No quería estar ahí solo en medio de la nada. Aquí por lo menos hay cafetería, hay un burger, hay ducha, hay mesas para estar ahí sentado bajo la arboleda y tal. O sea, perfecto, el lugar perfecto. Si no fuera porque sé que estoy trabajando, me hubiera parecido que estaba aquí de vacaciones. La verdad es que es genial. Desde luego, a partir de ahora me lo voy a organizar la ruta siempre para parar en este lugar, sobre todo cuando tenga que hacer parada de 24. No acepto parar en ningún otro lugar. A ver, este hermano, si se ha dado cuenta que he hecho la intermitente. Sí, muchísimas gracias, muy amable. 225 hasta la Junquera. En la Junquera hay que entrar a repostar, y de ahí a Barcelona a descargar. Para ser sinceros, para decir la verdad, a ver qué opina la gente de esto, a ver qué opinan los demás de esto. La empresa me ha puesto repostar a las 5 de la mañana, lo cual significaba tener que despertarme aquí a las 2 de la mañana.
cabe decir que a mí ya se me cumplieron las 24 horas de descanso a las 6 de la tarde. ¿Qué pasa? Pues simplemente pues que estuve entretenido, porque me entretuve en mis cosas. O sea, yo no arranqué antes porque no quise. ¿Vale? Cumplí las 24 horas a las 6 de la tarde. La empresa me pone repostar a las 5 de la mañana porque la descarga la carga que estoy llevando para los clientes es a las 8 de la mañana. En el mismo sitio donde cargué para ir a Roma, porque descargué en el barco y del propio barco volví a cargar los barriles de cerveza, los sifones estos de gas, las botellas de gas, los tubos de gas vacíos, todo eso lo volví a cargar para el mismo sitio donde cargué antes de ir. O sea, en definitiva, que estoy volviendo al punto de partida. Volviendo a lo que estaba, la empresa me pone repostar a las 5 de la mañana. Yo le tengo que dar una vuelta a eso. A mí me parece que no tiene mayor importancia. Por ejemplo, si hay que descargar a las 8 de la mañana está bien, ¿no? Porque es, bueno, el horario del cliente. No voy a llegar ahí a las... No me parecía bien tampoco llegar ahí a las 10 de la noche, a las 12 o lo que sea, para ponerme a dormir ahí, pues un poco una estupidez, porque acabo de descansar 24 horas, estoy perfectamente bien, no estoy cansado, no tengo sueño. Pero ¿cómo manejamos esas horas, por ejemplo, en el sentido, se me termina mi descanso a las 6 de la tarde, supongamos? ¿Debería yo directamente decir, bueno, a las 6 de la tarde y 1 minuto empiezo el tacógrafo? Y dentro de 13 horas o 15, pues paro y descanso, ya está. Y si no hay nada que hacer, no es mi culpa, ¿no? ¿O acaso se supone que tengo que estar aquí regalando horas a la empresa por nada? En el fondo, no sé exactamente, aclaro esto porque, a ver, yo no soy tan experimentado como la gran mayoría aquí que pueden llevar años en este trabajo. Yo llevo 6 meses. Si a final de cuentas yo tengo que trabajar 6 periodos de 24 horas, entre los cuales se tiene que incluir mi tiempo de descanso semanal, ¿vale? Si yo arranco a las 6 de la tarde o si arranco a las 3 de la mañana, a final de cuentas, cuando termine la semana, desde el momento en que empiezo, cuando acabe una semana más tarde, pues ya tendré que haber tenido mi descanso. Es decir, no creo que le esté regalando horas a la empresa simplemente por, en lugar de arrancar a las 6 de la tarde, arrancar a las 3 de la mañana. Lo que sí, la empresa va a tener más opciones de darme algún otro trabajo en el transcurso de la mañana si sigo teniendo horas de disponibilidad, que si se me acaba, si arranco yo a las 6 de la tarde, voy a dormir a la puerta del cliente, le descargo y ahí se me terminó la disponibilidad, pues bueno, ya la empresa no tiene más opciones de hacer nada, ¿no? Pero no sé cómo lo manejaré. Igual me he enrollado demasiado con la explicación, pero en fin, creo que me habrán podido seguir la idea. ¿Cómo manejaríamos esto? No sé cómo estaría mejor. Yo, a mi entender, para mi punto de vista, creo que da igual arrancar antes que después, ¿vale? Bueno, no, a la empresa a lo mejor no le da igual, porque si arranco a las 6 de la tarde se me acaba la disponibilidad a las 8 de la mañana. Se me puede acabar la disponibilidad descargando y ya no puedo hacer nada más el resto del día. Pero creo que, no sé si a mí me podría dar algún tipo de ventaja o desventaja arrancar a una hora a otra. No sé. Atención, que el hermano que llevamos ahí delante se está durmiendo. Se acaba de pasar completamente al carril del medio sin explicación ninguna y a costa de casi llevarse un coche puesto. Le acabo de echar un par de luces, un par de ráfagas, a ver si o para y se toma un café, o a ver si se espabila o tal. Yo no lo pienso adelantar, vamos, no me pienso acercar, pero ha estado cerca. Tremendo pedazo de control de policía que había ahí en la entrada de Figueres 3, que es donde está la gasolinera nuestra. No sé cuántos coches de policía había, pero así de pasada he visto igual, no sé, 8 o 10.
Y ahora otra vez aquí, pues, bueno, esquivando agujeros. Creo que se llegan a ver, ¿no? ¡Ay, madre mía! ¡Qué golpes! Despacito. Intentando no golpear excesivamente. Pero es inevitable. Y eso que ahora la calle está arreglada. Un poco arreglada. A ver. En este canal, en estos vídeos, no hay música, no hay efectos de sonido, ni esas cosas, pero esta es la música, el ruido del motor y el ruido del asfalto. En este caso del asfalto todo roto. ¡Upa! Despacio, pequeño, timbales. Salimos de la broma, también abajo. Muy bien. Deberes hechos. Uy, ahora sí. Los deberes hechos. Ay, madre mía. A disfrutar del paseo de los agujeros. Uy. Vale, pasamos. Y así, de a poco, vamos llegando al final del viaje, que es el mismo lugar donde empezó todo, en San Boi. Llegando a descargar otra vez en el mismo lugar donde cargamos para ir a Roma. En el barco descargamos, me volvieron a cargar otra vez para volver al mismo lugar y estamos llegando en 2 kilómetros.